nombre es Marcela Gutiérrez y antes de recibir el Espíritu Santo yo era una persona de un carácter muy difícil, era muy agresiva, tenía odio hacia mi esposo porque mi esposo me maltrataba, me decía palabras ofensivas, me humillaba, me maldecía. Era una vida muy triste para mí porque si yo sentía amor por mi esposo, yo no entendía por qué razón él era así conmigo. Y todo ese odio que yo sentía lo desbordaba en mis hijas. Mis hijas eran pequeñas y yo les gritaba por cualquier motivo. Yo no quería ser así, pero yo toda mi furia, todo mi dolor, todo era sobre ellas. Ellas hacían cualquier cosa, se acercaban a mí y yo a ellas les gritaba, las ofendía, las corría de mi presencia. Yo no quería saber nada de ellas. También mi matrimonio estaba a punto de deshacerse quizá también por mi mismo carácter, aparte del de mi esposo. Entonces, como él a mí me maltrataba, yo quería venganza hacia él también. O sea, yo quería ser vengativa con él. Yo estaba también mal en mi economía y también todos esos problemas hacían que mi carácter fuera más agresivo contra todas las personas que estaban también a mi alrededor. No me gustaba ser así, pero yo era así de ese carácter amargo, agrio, triste. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era una persona con carácter muy difícil. A pesar de que yo ya tenía tiempo en la iglesia y yo ya estaba bien con mi esposo, ya no teníamos problemas, yo ya estaba bien con mis hijas, nuestra economía estaba estable, yo seguía igual, o sea, yo seguía igual y el problema no era, yo me daba cuenta que el problema no era ni mi esposo ni mis hijas, yo seguía con el mismo carácter difícil, el rencor, el odio, todavía permanecía en mí. Entonces, yo no cambiaba, yo seguía así, de esa misma manera. Fue cuando entonces yo decidí participar en el ayuno de Daniel. Cuando yo inicié el primer ayuno de Daniel, yo lo hacía a mi forma, lo hice a mi forma, a mi modo. No me desconecté completamente del mundo como debería de haber sido. Entonces no aconteció nada. Vino otro ayuno de Daniel y yo dije, ahora sí, yo voy con todo. Yo quiero ser una persona diferente, quiero cambiar, ya no quiero ser la misma persona con todo ese mal carácter que tenía. Y fui con todo. Yo empecé a aislarme del mundo, dejé de ver la televisión, el radio, todo lo que me agradaba, todo lo que me gustaba, yo lo dejé. Entonces fue cuando yo decidí empezar a leer la palabra de Dios, empecé a escuchar música de la palabra de Dios. En una madrugada yo me humillé. Yo dije, Señor, yo ya no quiero más esta vida que estoy llevando. Yo no tengo esa fuerza que necesito. Entonces ahí fue cuando yo lloré, cuando yo le pedí a Él que me ayudara porque yo no podía sola hacerlo, que me diera la fortaleza, la fuerza que yo necesitaba, porque yo quería ser una persona diferente, una persona que pudiera dar amor, dar alegría. Ese día que recibí el Espíritu Santo, era una madrugada, yo estaba en la sala de mi casa, yo sentí una gran alegría, un gozo. Yo lloraba, pero al mismo tiempo yo me sentía alegre porque yo sabía que algo dentro de mí estaba aconteciendo. Fui una nueva persona, mi carácter cambió, el rencor, el odio que sentía hacia mi esposo cambió totalmente. Ahora yo siento amor por mi esposo, siento alegría, gozo, siento una gran alegría hacia mis hijas. Ya no hay ese mal carácter hacia mis hijas. Mi esposo y yo nos amamos, nos queremos. Yo soy una persona ahora completamente alegre, ya no hay tristeza, ya no hay depresión. Todo eso ha hecho Dios en mi vida desde que Él vive en mí. Vale la pena hacer este ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es para estar completamente lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Él
Él hace en la vida de uno una nueva persona, un nuevo ser. Cuando Él vive en nosotros, existe el amor, la alegría, la paz, todo lo que uno necesita. Entonces, claro que vale la pena participar de este ayuno de Daniel.